Ajá. Muy bien, hermanos. Muchas buenas noches para más una reunión de Teófilos. Y hoy con el padre, el querido padre Francisco Javier desde Perú. Gracias, padre. Gracias siempre por su disponibilidad y estar con nosotros. Y yo comentaba con algunos amigos, ¿dónde está el padre Javier? El padre Javier es muy ocupado, pero siempre está aquí, hace de todo para estar con nosotros. Entonces, muchas gracias, que Dios te bendiga mucho, padre, por compartir sus conocimientos acá con este grupo. Bueno, hermano Leandro, te pedimos entonces para que haga nuestra oración inicial, por favor. Iniciamos entonces. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos permite participar en este grupo tan delicado, tan hermoso, que nos ensancha cada día y cada vez más nuestros conocimientos de nuestra religión bendita. Gracias, Señor, por tener la paciencia de aguantarnos y de tener un cura que también nos aguanta a todos nosotros. Bendito sea el Señor y que todo salga de maravilla de ahora en adelante. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermano Leandro, por tus palabras. Y bueno, ya pasamos aquí entonces la palabra a nuestro querido padre Francisco Javier desde Perú. Gracias, padre. Gracias por estar con nosotros. Y la palabra es toda tuya. Gracias, Rubén. Gracias a todos. Y para mí es una alegría de volver a verlos. Vamos a hablar sobre la sabiduría en las Escrituras y tocaría algunos del libro de la sabiduría. Eh, lo primero es ubicarnos. Ubicarnos. Eh, Vámonos al libro del Génesis. Lo que pasa es que yo siempre les pido que utilicemos la Biblia. ¿Tienen su Biblia? Sí. El libro del Génesis, capítulo 41, versículo 39. Si nos vamos todos al libro del Génesis, en el capítulo 41, versículo 39, nos vamos a dar cuenta de que se habla ya de la sabiduría y aparece un hombre que es muy sabio. ¿Lo tienen? Creo que se olvidaron de su Biblia hoy día. 41, versículo 39. Es decir, padre, 41, Sí. 39. Dijo luego el faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no puede haber entendido ni sabio como tú. No puede haber entendido ni sabio como tú. Ajá. Aparece José, que tiene mucha sabiduría, pero José está en Egipto. José es un entendido, José es un sabio, pero es de Egipto. Aparecerá también otro que será Moisés, que también es muy sabio, pero instruido en la sabiduría de los egipcios. La sabiduría en el pueblo de Israel comenzará con Salomón. Se hablará de un rey que es muy sabio. Si tienen su Biblia ahí, espero que todos la tengan, porque si no, el primer libro de los Reyes, el capítulo 5, versículo 12. Creo que es el 12. Si me equivoco, ustedes me corrigen. Donde aparece un sabio en Israel. José es sabio, pero en Egipto. Tiene la sabiduría y va a guiar al pueblo. José va a guiar al pueblo, pero en Egipto. El primero que empieza en el pueblo de Israel, del primero que se habla, que tiene una sabiduría, es Salomón, el que escribe el libro de la sabiduría, justamente. Salomón. Primera de Reyes 5:12. Si lo encuentran, lo leen. No se preocupen.
A mí me gusta que estén con la Biblia porque así ustedes directamente van al texto y nos damos cuenta mejor de lo que les quiero decir. Algunos tendrán Biblia, algunos no. Yo lo puedo leer, pero tendría que... Padre, incluso puede empezar del 9, si me permite. ¿Ya? ¿Está bien? Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias y una mente abierta para la playa, como la playa a orillas del mar. La sabiduría de Salomón superaba a la de todos los hombres del oriente y a toda la sabiduría del Egipto. Superó en sabiduría a todos, a Etán, el Esrahita, a Hermán, Calcol y Dardad, hijos de Majol. Su nombre se hizo famoso entre todos los países vecinos. En todos los países vecinos, también en Egipto, el nombre de Salomón, su sabiduría de Salomón, se hizo famoso. Es un rey con sabiduría. Ya poco a poco esto nos tiene que ir sonando al oído, rey que tiene sabiduría, que se hace famoso, que todo el mundo lo comienza a seguir. Vendrán la reina de Saba a conocer la sabiduría de Salomón. Vámonos también, vamos a buscar en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 10, versículos 6 y 7. Mira que José en Egipto era muy sabio, pero aparece otro hombre lleno de sabiduría que es Salomón. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 7. ¿Quién puede hacerlo? Ya voy. Versículo 7. 5, 6. Y dijo al rey, era verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tus enigmas y tu sabiduría. Yo no daba crédito a lo que se decía. Ahora he venido y mis propios ojos lo han visto. No me dijeron ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan con mucho las noticias que yo escuché. La sabiduría de Salomón. Todo esto habla de la sabiduría de Salomón. En el capítulo 10, Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 23, ¿qué dice? 22. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Sabiduría. La sabiduría del rey Salomón era sumamente conocida. Todo el mundo conocía la sabiduría de Salomón. Vamos un poco más adelante para ver todo esto, cómo la sabiduría hay que pedirla. Si no pides la sabiduría no viene. Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 6 y 14. Del 6 al 14. Es un poquito largo, pero no importa. Vamos a ir metiéndonos poco a poco en qué consiste la sabiduría. ¿De qué sabiduría está hablando? Porque este rey es sabio. Ya sabemos todos que Salomón se va a pervertir después. Salomón se va a pervertir, se va a ir tras los ídolos, tras los otros dioses y va a perder toda la sabiduría. Salomón respondió, has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo David, mi padre, porque él caminaba en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Has guardado hacia él esta gran benevolencia, concediéndole un hijo que había de sentarse en su trono, como así
acaece en este día. Pues bien, Yahvé mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo numeroso que no es posible contar ni calcular. Concede, pues, a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. ¿Cierto? ¿Quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan grande? Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo, Dios, por haber permitido esto y no una vida larga o riquezas para ti, ni tampoco la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia. Obraré según tu palabra. Te concedo un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después de ti. La sabiduría de Salomón, hay que pedir la sabiduría. Salomón le pide a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Lo que está haciendo Salomón es buscar la sabiduría, pero en Dios, para discernir el bien y el mal. Hay una sabiduría que es buscada fuera de Dios. Esto quiero que se entienda bien. Hay una sabiduría que es la que Dios te da, que es la que busca Salomón. Salomón busca discernir el mal y el bien para gobernar a su pueblo. Pero hay otra sabiduría que es buscada fuera de Dios. Vámonos al libro del Génesis, vamos a buscar la sabiduría. Vámonos al libro del Génesis en el capítulo 3. Una sabiduría que es buscada fuera de Dios. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 5. Hay una sabiduría de conocer el bien y conocer el mal, pero fuera de Dios. Entonces hay dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que te da Dios, que es pedírsela, como se la ha pedido Salomón, y otra sabiduría de discernir y conocer el mal y el bien fuera de Dios. Génesis 3:5. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Conocer el bien y el mal, tener una sabiduría, pero fuera de Dios. Esta sabiduría te la da la serpiente, el demonio. Génesis 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, como os ha dicho Dios, que no comáis de ninguno de los árboles del jardín. Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis. Son penas de muerte. Hasta ahí nomás. La sabiduría que te da el demonio da una sabiduría, conocer la ciencia del bien y del mal. Dios da otra sabiduría. Salomón le pide la sabiduría a Dios y Dios le da un corazón sabio. Pero el demonio también tiene la sabiduría, una sabiduría que está fuera de Dios. Vamos a ir al profeta Isaías, porque también hay falsos profetas. Isaías capítulo 5, ojalá que todos tengan su Biblia, para la próxima que estoy yo, todos traen su Biblia. Isaías capítulo 5, versículo 21, creo que es ese, porque es muy complicado, porque hay la sabiduría de la serpiente, la sabiduría de los falsos profetas, la sabiduría del mundo, más la sabiduría que viene de parte de Dios.
Isaías 5, lo que estamos haciendo es meternos en la Biblia, comer la escritura, comer palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios y nosotros mismos buscar la verdadera sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Dice el libro de sabiduría, el libro de la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El demonio no tiene temor de Dios. Isaías capítulo 5, versículo 21. Hay los que creen sabios, los que se tienen por Los que se tienen por discretos. Es el 21, padre. Hay los que se creen sabios, hay algunos que se creen sabios. Eso nos puede pasar a nosotros. Y creernos sabios, y creernos que sabemos todos, y creernos que somos los mejores, y creer que somos mejores que los demás. Esa sabiduría nunca viene de Dios. Y eso, todos tenemos esa tentación. Esa es la sabiduría que viene del demonio. El no aceptar, pensar que nosotros lo sabemos todo, conocemos todo. Yo decido qué está bien y qué está mal. Soy como Dios. El que conoce todo es Dios. Dios conoce el bien y el mal. La serpiente le dice a la mujer que pruebe del fruto para que ella misma conozca, sea como Dios, serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Ahora tú decides. ¿Qué va a decidir el Papa o qué va a decidir? No, no, no. Ahora tú decides. Haz de tu vida lo que tú quieras. El mundo tiene su sabiduría. Vamos, y hay algunos que se creen sabios y pueden llevar a la perdición si nosotros los escuchamos. Mas hay otra sabiduría que viene de Dios, una sabiduría misteriosa. Ya lo vamos a escuchar cuando lleguemos a San Pablo, si es que llegamos. Estoy intentando correr. Isaías capítulo 11, versículo 2. Lo que quiero es que veamos la sabiduría y después lleguemos a qué cosa es la sabiduría de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2. Repousará sobre él el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabedoria e inteligência, espíritu de consejo e fortaleza, espíritu de ciência e temor de Yahvé. El temor de Yahvé. Reposará sobre él, reposará sobre el hijo de Jesé, sobre la descendencia de Jesé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de ciencia, de piedad, de temor del Señor. El espíritu la sabiduría que solamente la da Dios. Hay una sabiduría que te da el mundo y el mundo te hace sabio según que mucha viene de la astucia de la serpiente, del engaño del demonio. El demonio te engaña, el demonio te muestra la mentira como si fuese verdad. Dios te da una verdadera sabiduría. Estamos yendo poco a poco a darnos cuenta de esto. Vamos, el pueblo de Israel, por ejemplo, el pueblo de Israel, acuérdate que Salomón pertenece al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo sabio porque observa la ley, porque observa los mandamientos. Vámonos al Deuteronomio, al libro del Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 6. Quien te da la sabiduría es Dios. Dios le da a Moisés los 10 mandamientos. Dios le da, vamos a decir así, le da a Moisés la sabiduría. Moisés ha sido educado en la sabiduría de los egipcios, pero Dios a Moisés le da los 10 mandamientos, la ley divina, la sabiduría divina. No la sabiduría de los egipcios, no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que viene de Dios y le entrega la ley, le entrega los 10 mandamientos. ¿Se está entendiendo lo que digo? No se entiende nada. Sí.
¿Se entiende? Sí, padre. ¿Comprende? Sí se entiende, padre. Deuteronomio 4:6. Dice, guardadlos y practicadlos, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos estos preceptos, dirán, cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. ¿Por qué es un pueblo sabio? ¿Qué tiene esa nación que no tienen los otros pueblos? La palabra de Dios, la ley de Dios, lo que Dios le dio al pueblo en el monte Sinaí. ¿Qué es lo que te da sabiduría? La palabra de Dios, la ley de Dios. Hay una sabiduría, habíamos dicho, que viene de parte de Dios. Hay una sabiduría que pidió Salomón y Dios se la concedió. Esta sabiduría la da Dios. Es un pueblo sabio porque mantiene la ley del Señor, porque mantiene la ley de Dios. Es un pueblo sabio, distinto de todos los demás pueblos. Los otros pueblos tienen sabiduría, sí, pero es una sabiduría de este mundo, influenciada por la serpiente, que es el más astuto, vamos a decir así, el más sabio de todos los animales del campo, el más astuto, el más inteligente. Pero este pueblo es un pueblo inteligente porque tiene la ley de Dios. Es un pueblo sabio porque tiene los mandamientos de Dios y los conserva y los guarda. Entonces, ¿qué es lo que te va a dar sabiduría? El estar con la palabra de Dios, lo que estás haciendo hoy día. Que parece que estuviésemos perdiendo el tiempo, pero es lo más importante que hemos hecho en todo el día. Vámonos. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Qué es lo que te tiene aquí en estas reuniones? El amor a Dios, el temor de Dios. Tú no estás aquí por mí, que va. Tú estás aquí porque quieres conocer a Dios, porque tienes dentro de ti un deseo de conocer a Dios, unas ganas de conocer a Dios, y Dios se le conoce a través de las Escrituras. Porque las Escrituras hablan de Jesucristo. Jesucristo nos ha revelado quién es Dios. Pero bueno, me estoy adelantando. Vámonos a Proverbios 9:10. ¿Hemos visto o todavía? Creo que sí, ¿no? No, todavía no, padre. Proverbios no. Proverbios 9, versículo 10. El principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Tú y yo queremos tener sabiduría. No queremos tener la sabiduría del mundo. ¿Cómo empezamos a tener la sabiduría de Dios? Proverbios 9:10. Dice, comienzo de la sabiduría es el temor de Yahvé, y la ciencia de los santos es inteligencia. El temor de Yahvé. ¿Por qué tú estás aquí y por qué yo estoy aquí? Porque dentro de, no el temor de miedo, no ese temor. El miedo siempre viene del maligno. Por eso Jesucristo, cuando resucita, le dice a los apóstoles, no tengan miedo, no te asustes. El temor del Señor es este deseo de conocerlo, de amarlo, de seguirlo, de estar con Él. Es Cristo en el Nuevo Testamento el que nos da la sabiduría. Lucas 21:15. Y ya estamos entrando en un tema muy bonito que me gusta a mí. Todo lo demás fue solamente munición a lo que viene ahora. Lucas 21:15. Menos mal que Francisco Núñez nos pone las lecturas. Porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. ¿Puedes repetir de nuevo porque no me distraje acá con un seminarista que me vino a buscar? Lucas 21:15. Porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios.
como Salomón. Mira la sabiduría que te va a dar Dios a ti. Jesucristo va a dar la sabiduría. A ver si el Señor me ayuda. Jesucristo le está diciendo a los apóstoles, yo les voy a dar a ustedes una elocuencia, una sabiduría que no le podrán contradecir los adversarios. Tú y yo sabemos que el adversario es la serpiente, el demonio. El demonio no te logrará alcanzar, que te quiere alcanzar, te quiere poseer. El demonio quiere poseerte, el demonio no te ama, te odia. El demonio tiene envidia de ti, celos de ti. Estás celoso porque Dios te ha dado a ti el cielo y a él lo ha rechazado. Y entonces dice Dios, dice Jesucristo, yo les voy a dar una sabiduría y una elocuencia que no podrán resistir nadie. Es lo mismo que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, para que el pueblo sea un pueblo sabio. Tú y yo ahora tenemos dos cosas importantes: la palabra de Dios y Jesucristo. La palabra de Dios te da sabiduría, la palabra de Dios es Jesucristo. La sabiduría viene por Jesucristo. Por eso el sacerdote en la misa, no sé si alguna vez has escuchado cuando has ido a la misa, el curita, el padrecito, coge el pan consagrado y coge la sangre, los agarra y los levanta y le dice, por Cristo, con él y en él, porque todo es Jesucristo. Vamos un poquito más adelante. Ya no sé qué cita bíblica es. Lucas 7:35. Lucas 7:35. Los hijos creen en la sabiduría, los que son hijos de Dios. Lucas 7:35. Los hijos creen en la sabiduría. Le dan crédito a la sabiduría. Si alguno tiene su Biblia, lo lee y así no me frustro. Pero la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Por los hijos. ¿Puedes repetir de nuevo, Francisco? Pero la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Por los hijos, no por cualquiera. Dios te quiere dar una sabiduría a ti y a mí, a los hijos. Vamos un poco más adelante, Mateo 11:19. Mateo 11:19. Lo que pasa es que yo me gusta mucho la Biblia y entonces lo hago todo con Biblia. Y así algunos que no están acostumbrados se cansan un poquito, pero bueno, paciencia. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores, y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Por sus obras. No solamente los hijos creen, sino también las obras, la fe y las obras. Muéstrame tu fe sin obras. El creer en la sabiduría, mira lo que dice, vamos un poquito más adelante, Mateo 11:28. Mateo 11:28, es la sabiduría la que nos llama. No es que nosotros vamos hacia la sabiduría, es la sabiduría que viene hacia nosotros. Bueno, nos llama. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo los proporcionaré descanso. Jesús que nos llama hacia él. Juan 6:35. Jesús nos llama, la sabiduría es la que nos llama. Juan 6:35. Que esto se está poniendo muy bueno. No necesitas buscarla tú. ¿Quiénes son los que reciben la sabiduría? Los hijos.
los que vienen hacia él, los que se acercan a él. Juan 6:35. Les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. No tendrá hambre, no tendrá sed. El que venga a mí. Es Jesús el que te llama, es Jesús el que te dice, ven a mí. La sabiduría, la palabra, la ley y Jesucristo. Yo le voy a dar sabiduría, vengan a mí. Los que tienen hambre, los que tienen sed, yo le voy a dar una elocuencia, yo le voy a dar una sabiduría que no es de este mundo. Vámonos a Juan 4:14. Juan 4:14. Por eso no puedes dejar tu Biblia, tu palabra de Dios, y tener el celular, lo cargas para todas partes, pero la palabra de Dios no la cargas. El celular lo único que te va a dar es puro pecado, puro YouTube, puro Facebook y puras redes sociales. Ah, también Biblia, sí, tiene también Biblia. Y te van a dar a hablar con tus amigos del colegio y de la promoción que se han encontrado y te van a seducir y te van a hablar mensajitos bonitos porque tu esposo te grita, pero ya también la palabra de Dios. Juan 4:11. Le Juan dice 4:14. 14. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. El agua que yo le dé, la sabiduría que yo les voy a dar, que no podrá resistir ningún adversario, el agua que yo les dé y todo eso. Juan 7:37. Es Dios, Jesús el que nos llama a venir hacia Él. Jesús es el que quiere estar contigo para hacerte feliz, porque hay una sabiduría de este mundo que viene de la serpiente. La sabiduría de este mundo viene de la serpiente, de la ideología de género, de que ahora ya no eres mujer, sino que ahora eres hombre, de que hay tantas cosas que hoy día se habla, y todas esas, que es una sabiduría, pero que es de este mundo, de los príncipes de este mundo. Juan 7:37 les dije. Sí. Ya. Bueno, le doy campo a la A ver, vámonos a Isaías 55:1. Isaías 55:1. Isaías 55:1, si alguien lo encuentra. Esto dice Yahvé, velar por la equidad y practicar la justicia, que mi salvación está a punto de llegar y mi victoria se va a manifestar. Perdón, 55. Perdón. 55:1. Sedientos todos, id por agua. Los que no tenéis dinero, venid. Comprar y comer de balde, vino y leche sin pagar. Venid, los que no tenéis dinero, los que tienen sed, vengan conmigo. La sabiduría, Jesucristo te quiere dar una sabiduría impresionante que no es de este mundo. Vamos a ir un poco más adelante. Dice, a ver, vamos a ver. Primera de Corintios 1:24. Y acá ya esto es una bomba atómica. Esto ya, el que esté sordo, pues ya piña. Primera de Corintios 1:24. El que encuentra que lo lea. Para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Vengan a mí los sedientos, vengan a mí los que no tienen que comer, vengan a mí los hambrientos. Mas vuelve a repetir de nuevo, por favor, la lectura. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos,
un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Cristo. ¿Cómo el pueblo de Israel será un pueblo sabio? A través de la ley, a través de los mandamientos. Los mandamientos, la ley es Cristo. Cristo, sabiduría de Dios y fuerza de Dios. Por eso Jesucristo decía la lectura, para los llamados. Cristo es el que te llama, no a ser cura ni a ser monja. Cristo te está llamando a estas reuniones, por ejemplo. Cristo te está llamando hacia Él. Vengan a mí. El que venga a mí no tendrá hambre. El que venga a mí no tendrá sed. Porque la sabiduría de Dios es una persona. La sabiduría de Dios es Cristo. Él es sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30, vas a descubrir algo grandioso, grandioso. No se queden dormidos, por favor. Quédense dormidos cuando ven novelas o cosas de esas, pero no cuando estamos acá. De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención. Repítelo de nuevo, despacio, porque es muy importante esto, porque a veces pensamos que la sabiduría es tonteras y la sabiduría es una persona de Jesucristo. Escuchen lo que dice. De él os viene que estéis en Cristo Jesús. Ahora, en este momento, tú y yo estamos en Cristo Jesús, leyendo la Biblia. Sigue, por favor, Flori. Al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de Dios. Cristo está hecho para nosotros, para ti. Está destinado para ti, sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Cristo. Ya, léelo de nuevo en todo entero, que ya no te interrumpo. Es que me emociono, yo me emociono. De él os viene que estéis en Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de Dios, justicia, santificación y redención. Cristo es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Jesucristo. Vamos a buscarlo más profundamente. Vamos a meternos más en esta sabiduría de Dios que es Jesucristo. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Ya sabemos que la sabiduría, esta sabiduría que estaba en figura, la sabiduría de Salomón era solamente figura. La verdadera sabiduría de Dios es Jesucristo. Colosenses 1:15. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Jesucristo es la imagen de Dios. Jesucristo es la sabiduría misma. Y Jesucristo te dice, vengan a mí los que están cansados, los que están agobiados, los que han pecado, los que han caído, los que se han vuelto a resbalar, los que están hechos polvo, los que su vida no tiene sentido. Vengan a mí los que están agobiados. Yo los aliviaré. Hebreos capítulo 1. Vámonos todos corriendo con la Biblia, a buscar al amado, a buscar al esposo, a buscar la sabiduría que es Jesucristo. Acuérdate cuando estabas enamorada de tu marido y cómo te ibas hacia él cuando te iba a buscar. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. Capítulo 1, versículo 2 y 3. Él es la imagen de Dios, la imagen de Dios. ¿Quieres conocer quién es Dios? Solamente lo puedes conocer en Jesucristo. Conoces toda la sabiduría de Dios. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 2 y 3. Hebreos capítulo 1 y 2. Dios, habiendo hablado
Dale, muchas veces dale. y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sigue leyendo un versículo más. Versículo 3. Ahí se me perdió la hoja. Versículo, aquí está. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es el esplendor de la gloria, impronta de su sustancia. Jesucristo es la sabiduría misma. La sabiduría misma es la que te dice, vengan a mí los que están cansados, los que están agobiados, los que no tienen, los que tienen sed, los que tienen hambre. Yo soy, Jesucristo es la imagen de Dios que es invisible. Se ha hecho visible toda la sabiduría de Dios en la persona de Cristo. Entonces, conocerlo a él. Vámonos a la primera de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Yo creo que ya no tenemos tiempo. Versículo 4. Capítulo 1, versículo del 1 al 4. Es un poquito largo. Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Jesucristo, lo que hemos visto, lo que contemplaron nuestras manos, Jesucristo quiere que tú y yo lo conozcamos a Él, que nos unamos a Él. Cristo es la impronta de la sustancia divina. Cristo es la impronta de la sustancia de Dios. Es la sustancia de Dios. Tienes la misma naturaleza de Dios. Y Él mismo, la sabiduría misma de Dios, es la que nos dice, vengan a mí. Solamente vienen a Él los humildes. Los necios no vienen. Romanos capítulo 1. Los necios no vienen. Tendrás amigos necios que nunca irán a Dios. Y yo también. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22. Solamente vienen los sencillos. Solamente vienen a Cristo los humildes, los sencillos. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22. ¿Alguien lo encuentra que lo lea? Porque habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado, ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor y se ha oscurecido su torpe corazón. Alardeando de sabios, se han hecho necios. Se han hecho necios. Sí. Se han hecho necios, totalmente contrario a ser sabios. Se hacen alarde de sabios. Son muy sabios, se han hecho muy inteligentes, pero no van a misa, ya no se acuerdan de Dios.
se han hecho sabios, jactándose de sabios, se volvieron tontos, se volvieron estúpidos, y tantas cosas más. Se separan de la mujer, abandonan los hijos y tantas cosas más. Vámonos a Santiago. Santiago, capítulo 3, versículo 15. Creo que los canso con tantas citas bíblicas yo. Santiago, capítulo 3, versículo 15. Hay algunos que se han hecho sabios y que ya no recurren a Dios. La religión es una tontería, la religión es una pérdida de tiempo. La religión no existe. ¿Dios para qué? Si Dios no me salva. Es la sabiduría del mundo, demoníaca. Santiago 3:15. Tal sabedoria não desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Demoníaca. Hay una sabiduría demoníaca. Contrariamente, te dice todo lo contrario a lo que te dice Jesucristo. No te deja ir hacia Cristo, hacia la verdadera sabiduría. Vamos a correr un poquito más y vamos a ver en qué consiste la verdadera sabiduría. Ahora sí despierten todos, porque ahora San Pablo te va a decir a ti y a mí en qué consiste todo el libro de la sabiduría de Salomón. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 y 23. San Pablo nos va a decir en qué consiste la sabiduría de Dios. Y eso no nos va a gustar a nosotros. Estoy segurísimo que no nos va a gustar. Primera de Corintios, disculpe. 21. Capítulo 1, versículo 22 y 23. 22 y 23. 22. Pode empezar del 21, padre, si quiere. Ya, 21. Aquí la tenemos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. No, yo creo que no, Leandro. Primera de Corintios, capítulo 1, 22 y 23. ¿No es ese? No. De hecho, Comienza, de hecho, como el mundo, mediante su propia sabiduría, no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles. 23. Mientras los griegos, los inteligentes, los griegos, los filósofos buscan sabiduría y los judíos, los religiosos buscan no sé qué, nosotros predicamos, ¿qué cosa predicamos? Cristo. A Cristo crucificado. Crucificado. Vámonos, esta es la sabiduría de Dios. Cargar la cruz, Cristo crucificado. La sabiduría de Dios es Jesucristo crucificado. Vámonos en Primera de Corintios, capítulo 2. Por eso, si tú tienes una cruz, alégrate, porque estás crucificada con Cristo. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha pensado para los que le aman. Vivir crucificada con Cristo. El que te abofetea en una mejilla, le presenta la otra. Al que te quita el manto, le das la túnica. Vivir crucificada con Cristo. Esto es la sabiduría de Dios. Cuando te abofeteen, cuando te difamen, cuando hablen mal de ti, alégrate. Vivir crucificada con Cristo en el matrimonio, en la familia, en la vejez, en la enfermedad. Sabiduría de Dios. Por eso les dije que no les iba a gustar. Primera de Corintios 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 5. La sabiduría de Dios es vivir como Cristo crucificado. Cristo es totalmente la revelación. Dios nos ha revelado toda su sabiduría en Cristo, que es vivir crucificado. Por eso, si hoy día tienes una cruz, alégrate.
Yo les presenté, dice San Pablo, a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, para los religiosos, necedad para los griegos, para los inteligentes, pero para los llamados, Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Vámonos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 5, y lo leemos hasta el 16. Para que vuestra fe se fundase no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo ni de los jefes de este mundo. Abocamos a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo amaban. Porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino del Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales de las cuales también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. El hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios, son locura para él y no las puede entender, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre del Espíritu lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirle? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira lo que está terminando. Termina diciendo que tú tienes la mente de Dios, la mente de Cristo, de aceptar la voluntad de Dios, de aceptar la cruz, de vivir crucificado en este mundo. Y tú llevas en tu cuerpo el morir de Jesús, vives crucificada con la ancianidad, crucificada con el trabajo, crucificada en el matrimonio, crucificado en los estudios, vives en la sabiduría de Dios. Dios, ni el ojo vio, jamás. ¿Quién se iba a imaginar que la sabiduría de Dios es Cristo crucificado? Nadie. ¿Quién se iba a imaginar? Si todo lo contrario, el demonio nos dice a nosotros, ¿para qué sufrir? El mundo te dice eso. ¿Por qué tienes que sufrir? Quítate el sufrimiento. Tu esposa te causa sufrimiento, sepárate. Un hijo te causa sufrimiento, no lo tengas. Lo que sea, la cuestión es bajarse del sufrimiento, no vivir crucificado. Más la vida está en vivir crucificado y Dios nos lleva hacia la cruz. Lo que pasa es que yo no sé explicar. Ese es el problema. Y sabe explicar. Vámonos a Mateo. Esto lo entienden los pequeños. Mateo 11. Capítulo 11, versículo 25. Los grandes, los que se han hecho adultos, ya no lo entienden los pequeños, los sencillos, los humildes. Mateo capítulo 11, versículo 25. Ya voy a terminar, no se preocupe.
Hemos estado 1 hora con la Biblia y no cansa, ¿viste que es bonito? Al menos yo no me canso, pero ustedes son unos mártires que me aguantan. Mateo, versículo 15. Mateo capítulo 11, versículo Versículo 25 y 27. 5 y 27. Por aquel tiempo exclamó Jesús: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a la gente sencilla. Sí, Padre, así te pareció bien. Sigue leyendo un poquito más. Mi Padre puso todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a los que el Hijo quiere dárselo a conocer. El Vengan hijo a es... mí, Sigue. sigo, vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde, y sus almas encontrarán alivio. Pues mi yugo Ya es está, hasta ahí liviano nomás, y hasta ahí nomás, ligero. hasta ahí nomás. Carguen con mi yugo, carga con la cruz. Es la sabiduría de Dios, vivir crucificado, aceptar la cruz que Dios te da. Toda la revelación está en Cristo crucificado. Ahí está toda la sabiduría de Dios, misteriosa, escondida. Tan misteriosa es que nos asusta, nos da miedo. De vivir crucificado, que la vida del hombre, la realización del ser humano es en vivir crucificado, en aceptar a una persona que me cae mal y amarla. Sí, eso es la vida. Aceptar al que no piensa como yo, sí, eso es la vida. Amar a vuestros enemigos, hacer el bien a los que os odian, vivir crucificados, porque esto es lo que Cristo nos ha revelado. Cristo ha revelado toda la sabiduría de Dios en amar a los pecadores, en amar a los que no se lo merecen, en cargar todos los tormentos, todos los sufrimientos, todo el suplicio. Y a eso nos llama el Señor, y Dios se los da a los pequeños, porque los soberbios, como el Padre Francisco, no lo entienden. Pero los humildes, los sencillos, lo entienden bien. La Virgen María. Vámonos a Romanos 11:33. Romanos 11:33. Romanos 11:33. ¿Viste que por la Biblia uno puede navegar mejor que en internet? Romanos 11:33. Que abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia hay en Dios. Cuán insondables son sus designios, inescrutables son sus caminos. ¿Puede repetir de nuevo, Rubens? Por favor. Que abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia hay en Dios. Cuán insondables son sus designios, inescrutables sus caminos. Un abismo de riqueza es la ciencia, la sabiduría de Dios. Colosenses 2, capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Colosenses 2:3. Si alguien lo encuentra, En lo el lee. cual perdón, Sí, sigue. en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En Cristo crucificado está oculto todo, los tesoros de sabiduría, de ciencia. Vámonos un poco más adelante. Primera de Corintios, no, eso ya lo leímos. Primera de Corintios 3:11, no sé si lo hemos leído. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Por eso si el Señor nos escucha,
Ahí no se hace distinción entre judío y griego, entre quien fue circuncidado y quien no. No hay más extranjero bárbaro, esclavo u hombre libre, sino Cristo en todo y en todos. Sigo. Ese es Primera de Corintios 3:11. Ajá. Creo que Primera de Corintios 3:11, el versículo dice, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. No hay Ese otro cimiento. El cimiento que Cristo ha puesto, crucificado. No hay otro cimiento. O entras por esa puerta angosta o siempre entrarás por la puerta ancha. Porque ya está puesto el cimiento que es Cristo crucificado, que es aceptar esa enfermedad, aceptar a ese vecino que te hace la vida imposible, aceptar a esa suegra antipática y amarla, aceptar a tu enemigo, tu jefe de trabajo que se comporta como tu enemigo y amar la cruz. Esto es toda la sabiduría de Dios, misteriosa, escondida. Dios no se lo reveló a los príncipes de este mundo, a los jefes de este mundo, sino a la gente sencilla. ¿Me aguantan unas 2 citas bíblicas más? Dale, padre. Segunda de Corintios 1:24. Segunda de Corintios 1:24. Ya has conocido toda la sabiduría de Dios está revelada en Jesucristo, crucificado. Por eso que ahora sacan la cruz de todo sitio. Ya Cristo crucificado hay que sacarlo, porque no se puede mirar a Cristo crucificado. Primera de Corintios 1:24. Nosotros no pretendemos dominar sobre vuestra fe, o ya os mantenéis firmes en ella. Solo queremos contribuir a vuestra alegría. Así es, Primera de Corintios 1:24. 1:24. Tu havia dicho segunda de Coríntios 1:24. Primeira de Coríntios? Primera de Corintios 1:24. Me equivoqué yo entonces. Primera Corintios, ok. 1:24. Mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, yo creo que ya leemos esa parte. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Muy bien, vamos a ver Colosenses 1:30, ya lo vimos, ¿no? Colosenses, ya vimos Colosenses 1:30, yo no me acuerdo. No, primera de Corintios 1:30, Primera de Corintios 1:30, ¿ya lo vimos? Sí, ya. Primera de Corintios 2:6-7 también, me parece. Esa Colosenses 1:30, yo creo que no. No sé. No, esa no. Efesios 1:17. Efesios 1:17 y terminamos. Efesios 1:17. Esto es un don de Dios. Creer que la vida, la felicidad está en conocer a Cristo crucificado, no solamente con la mente, sino en tu vida, en tus obras. Que vivas crucificado con Cristo. El amor al enemigo, el poner la otra mejilla, el no resistirte al mal, el dejar que te acusen, el dejar que te mientan, el dejar que te roben, el dejar que te abofeteen. Esto es la sabiduría de Dios, la total sabiduría de Dios, la impronta de la sustancia divina. Aceptar esa enfermedad, aceptar la vejez, aceptar la muerte. Bueno, ya, Efesios 1:17. Así pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente. Eso. Dios nos tiene que convencer de que esa es la vida eterna, esa es la sabiduría.
Le pido a Dios que nos conceda espíritu de sabiduría, porque dejar que el otro te destruya, dejar que el otro te mate, dejar que el otro te... Eso es una estupidez, es una necedad, es una tontería, pero eso es lo que nos ha mostrado Cristo. Y Cristo es la impronta de Dios, la impronta de la sustancia divina. Lo que nos ha mostrado Cristo es el amor al enemigo, el amor al otro. No sufrir por sufrir como si fuese no sé qué, no, sino por amor. Tú sufres por tu hijo, por amor, porque le amas y porque le amas te sacrificas por él. Está metido dentro de tu naturaleza el morir por el otro. Tú mueres por tus hijos, mueres por tu familia, das la vida por tu marido, das la vida por tu mujer, das la vida por tu papá, por tu mamá, porque eso es eso es la sabiduría de Dios, el poder amar al otro, el amor al otro. Ahora solamente amamos a los que nos aman, pero Dios nos quiere llevar a una estatura de amor inmensa. Cristo, el Concilio Vaticano II habla de que Jesucristo le muestra, le revela al hombre el propio hombre y la grandeza a lo que tú estás llamado. La grandeza de lo que tú y yo estamos llamados es donarnos, dar nuestra vida, entregarnos, desearle el bien al otro. Esto es una cosa impresionante si Dios te lo revela. Si Dios no te lo revela, es lo más estúpido que puede existir, porque la sabiduría de este mundo, Cristo crucificado, es una estupidez, es una necedad. Y terminamos con la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y perdóneme por haberlos cansado. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Por eso, si hoy día estás sufriendo de algo, alégrate. Porque lo que pasa es que lo llevas en tus fuerzas, ese sufrimiento. Y en tus fuerzas es horroroso. Pero llevar la cruz junto con Cristo, el yugo es suave y la carga es ligera. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice? Y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ya está, más claro que el agua. A través de la escritura de la Biblia puedes llegar a la sabiduría que es Cristo Jesús y que es capaz de salvarte. Por eso, ánimo, si hoy día hay alguien que está sufriendo y que no entiende, está endeudado y está lleno de deudas y está lleno de problemas, refúgiate en Jesucristo y verás que tu yugo se hace suave y ligero y comienzas a entenderlo todo y ves la vida de otra manera, la vida de otra dimensión y te das cuenta, Dios no te va a dejar en la muerte. Jesucristo no se quedó en la cruz, Jesucristo resucitó y resucitarás también tú en esta vida. Jesucristo ha muerto y ha resucitado. A veces nos olvidamos que Cristo ha resucitado. Y Cristo ha resucitado para ti, para mí, para que tú y yo experimentemos que también Dios te concede el resucitar ahora, en esta vida, de vivir resucitado con Cristo. Tú no eres de este mundo. Tú eres distinto, distinto a tus vecinos, a tus amigos. Tus amigos se emborrachan, toman, juerguean, se acuestan unas con otras. No digo los amigos de ustedes, digo que en general así son la gente. Y entonces, o sea, es así, pero tú eres distinto, porque Dios te ha elegido para que seas su hijo amado. Un padre, ya termino, ¿ah? Un padre se parece a su hijo. Un hijo se parece a su padre. Tu hijo se parece a ti, tiene tus ojos, tiene tus rasgos, tiene tu sangre. Si Dios es tu padre, tú te pareces a Dios. Dios no miente, Dios no roba, Dios no coimea, Dios no es tacaño. Dios nos está llamando a parecernos a Dios, a ser semejante a Él, a poder vivir en el amor, a amar como Cristo nos ha amado, a hacer el bien a los que nos odian, a vivir crucificados con Cristo. Te van a hacer el daño, te van a hacer el mal, se van a meter contra ti. No aceptan a los cristianos.
La gente ataca a la Iglesia Católica. ¿Qué les hace la Iglesia Católica? Nada. Pero tienes toda la gente atacando a la iglesia, atacando a los curas, atacando a las monjas, atacando a los matrimonios, atacando a la mujer para que lo que sea. Y están constantemente atacándote porque es la mentalidad de este mundo. Porque es el príncipe de este mundo tan astuto. Y tú y yo, ¿cómo vencemos? Con armas, dejándonos matar, como nos lo ha mostrado el Maestro. Por eso vengan a mí, los que están cansados, los que están agobiados. Yo les doy descanso. Cargar la cruz con Jesucristo es maravilloso, pero cargar la cruz en tus fuerzas humanas es lo más horroroso que existe. Es para volverse loco, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, tomar un montón de pastillas para dormir, para depresión, para el estrés. Pero cuando uno está con Jesucristo es una maravilla sufrir con Cristo y entregarle tu sufrimiento al Señor, como Jesucristo en la cruz le entrega su sufrimiento a su Padre. Bueno, acabo de terminar. Son unos mártires que han sufrido conmigo y han cargado la cruz y son unos impresionantes. No, por favor, padre, por favor, no diga eso. Incluso Somos los hijos yo creo bendecidos. algo que yo estaba pensando aquí, ese ejercicio que nos hace, que es una innovación, ¿no? Nos hace de verdad cuestionarnos que tanto nosotros usamos la palabra. O sea, que tan rápido buscamos y encontramos y los libros a dónde están. Eso, yo estaba sudando aquí de verdad porque estaba... Pero es fantástico, de verdad es fantástico, ¿no? Y yo hablo por mí, o sea, tengo que usar más los libros y descubrir y tener la facilidad de descubrir exactamente a dónde los libros están. Porque muchas veces nosotros nos engañamos con los aplicativos, ¿no? Los aplicativos de celular que tú pones ahí y ¡pum! Rápidamente aparece. Y es fantástico ese ejercicio que nos hace de buscar, de descubrir, ¿no? Y no solamente eso. En la palabra, descubrir en nosotros, hacer que nosotros podamos descubrir que todo está ahí. Todo está ahí. Es sencillo de la forma que tú nos presentas. Todo está ahí. Basta que ábrala y búscala, hermano. No, fantástico, padre. De verdad, fantástico. Sí. Está en silencio, padre. Está en silencio. Ahora sí. No, gracias a ustedes por todo y porque escuchando también me ayuda a mí porque yo los hago leer y entonces voy escuchando y la fe viene a través del oído. La fe, Dios te quiere dar fe, la fe te da vida eterna, no mueres nunca, eres inmortal. Vendrán los sufrimientos, vendrán las tribulaciones, vendrán las tempestades, vendrá la muerte de tu marido, vendrá la muerte de tu hijo y no tienes tanta vida eterna dentro de ti que no te derrumbas. Por eso el amar las escrituras, el amar la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Por eso, muchas gracias por invitarme y que Dios les bendiga y cuando se acuerden, recen por mí que lo necesito mucho. No, gracias a usted, padre, que siempre está disponible para apoyarnos, ¿sí? Bueno, si no hay ningún otro comentario, me gustaría pedirles solamente que nos regale su bendición, padre. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Les digo una cosita más. ¿Qué es lo que acabas de hacer hace un ratito? Marcarte con la cruz, porque eso es la vida, vivir crucificado con Cristo. El sacerdote, ¿cómo te bendice? Que sufras. Gracias, padre. Gracias. Padre, buenas noches. Buenas noches a Hasta luego. todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Bendito